nacional se tumbó la ley Bonilla. ¿Qué es la ley Bonilla? ¿O qué es el caso que se está debatiendo a nivel nacional como una gobernatura que fue ganada por 2 años? Después se aprueba una ley en el Congreso de Baja California para extender la gobernatura de Jaime Bonilla, la primera gobernatura que ganó Morena. Bueno, no fue la primera, más bien la más simbólica, porque era Baja California, en su momento hicimos un paralelismo como en el 89 el PAN había ganado también lo que se considera la joya de la corona por el simbolismo que representa este importante estado. Ocurre que siempre no. La Corte ayer por unanimidad, es decir, todos los ministros dijeron no, no procede la ley Bonilla y la gobernatura se queda de 2 años. ¿Cuál es el impacto y los alcances de esto, mi estimado Ernesto? Te saludo con mucho gusto. Hoy escribes también en el portal Baja California, Preservar la Democracia. Buenos días. Hola Luis, buenos días a ti y a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, yo creo que lo que ocurrió ayer fue que se preservó la democracia. A ver, en 2019, como bien refieres tú ahorita, se cerró un ciclo en Baja California. Baja California fue el primer estado que ganó la oposición en 1989. Y yo un poco lo que escribo en ese texto es que en ese año se comenzó a derrumbar esta dictadura perfecta de la que hablaba Vargas Llosa, refiriéndose a un régimen hegemónico donde un solo partido siempre ganaba todas las elecciones. Eso le llamaba Vargas Llosa la dictadura perfecta, porque en efecto era un país donde había elecciones, pero nunca había alternancia. Se empezó a derrumbar la dictadura perfecta y se empezó a construir la democracia imperfecta que hoy tenemos. Desde luego que tenemos una democracia que no es perfecta, que no ha resuelto incluso muchos de los problemas del país, pero es una democracia donde actualmente es lo más normal, lo más común que haya alternancias en el gobierno. Sonora es un ejemplo muy claro, ¿no? Ahí hubo un gobierno del PAN, a la gente no le gustó, regresaron al PRI. Hoy hay un crecimiento importante de otro partido, de Morena. El próximo año habrá elecciones y seguramente los sonorenses podrán tomar una decisión sobre ahora quién quiere que los gobierne. Eso antes de 1989, Luis, no era normal. Lo normal era exactamente lo contrario, que no hubiera alternancia. Por eso digo que la elección de 2019 fue muy importante, cuando después de 30 años de gobiernos panistas, la ciudadanía decide votar por Morena y decide votar por un personaje como Jaime Bonilla y llevarlo a la gobernatura, además con un triunfo contundente. Nadie en ese momento reclamó ese triunfo, todo el mundo aceptó que Morena traía la mayoría. Por eso sorprendió que exactamente un mes después de la elección, este personaje promoviera la famosa ley Bonilla, que no es otra cosa sino, una vez que ya terminó la elección, cambiar las reglas de la elección. La elección se realizó, se convocó desde un principio y hubo una serie de fallos del Tribunal Electoral que así lo confirmaron. Se convocó para 2 años. ¿Por qué entonces, una vez terminado el juego, se decidió hacerlo, a querer ampliar el mandato a 5 años? Eso era una aberración jurídica. Ayer lo llamó el ministro Arturo Saldívar un fraude a la Constitución, o un intento de fraude a la Constitución, que llegó casi a consumarse, Luis. El 1 de noviembre del año pasado, Jaime Bonilla tomó protesta en una sesión ante el Congreso de Baja California para un gobierno de 5 años. Así tomó protesta, incluso Olga Sánchez Cordero atestiguó esa toma de protesta por 5 años, y lo que pasó es que en ese momento ya había controversias constitucionales que se metieron ante la Suprema Corte de diferentes instancias. Una muy bien armada, digamos, jurídicamente, era la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también había acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, por el PRI, por MC. Y en estos meses eso estuvo en estudio en la Suprema Corte, y la verdad es que desde la semana pasada, cuando se conoció el proyecto del ministro del ministro Fernando Franco, pues se supo que había la posibilidad de que la Corte revirtiera esta aberración constitucional que era la ley Bonilla. Es muy importante lo que ocurrió, Luis, porque con esto la Corte está confirmando que en un sistema electoral las reglas tienen que ser claras de principio a fin. Imagínate, Luis Alberto,
que un Congreso tuviera la posibilidad de decir en este momento que deciden acortar el periodo de gobierno de un presidente o de un gobernador o de una gobernadora, o que un Congreso tuviera la posibilidad en este momento de decir, ¿sabes qué? Ya no nos gustó que sea por 6 años, sino que ahora que se quede 8. Pues eso rompería por completo uno de los principios fundamentales de la función electoral, que es la certeza. Uno va a un juego con ciertas reglas, y si esas reglas cambian a la mitad del juego, pues eso rompe completamente el equilibrio del juego. Era como si en un partido de fútbol de pronto el árbitro dijera, ¿saben qué? El segundo tiempo va a durar 30 minutos en lugar de 45, o en el segundo tiempo los goles van a valer doble. Pues eso le rompería la certeza al partido y no habría manera de que hubiera un juego democrático claro. Entonces, lo que ayer decidió la Corte, que además lo decidió con la unanimidad de los 11 ministros, me parece que es muy importante para preservar eso, que es la certeza en la democracia, preservar esos principios que permiten que tengamos un sistema electoral que funciona y que por lo menos haya una cosa en la cual todos estamos de acuerdo, ¿no? Que es, las reglas ahí están, uno va a un juego que ya sabe si puedes ganar o perder, bajo reglas muy claras para todos. Y reglas muy claras no solamente para los actores políticos, sino sobre todo reglas muy claras para la ciudadanía. Yo creo que fue la verdad muy importante, fue muy importante el discurso del ministro Arturo Saldívar, y fue muy importante, Luis, que esto ocurriera en Baja California, que es el estado en donde comenzó esta historia de alternancias electorales, que insisto, no tenemos una democracia perfecta, pero tenemos una democracia donde yo creo que hoy en día todo mundo sabe, y eso es muy importante que lo sepan los gobernantes, todo mundo sabe que puede llegar a ganar en cualquier momento, pero todo mundo sabe que también puede llegar a perder en cualquier momento. Eso le da al ciudadano la posibilidad de que su voto realmente tenga un impacto y de que los gobernantes tengan claros que quien tiene el poder de mantenerlos en el poder es el ciudadano, y solamente el ciudadano a través de su voto, ¿no? ¿Qué significa para Morena? Ese es el contexto histórico, sin duda alguna, pero para Morena, esto es decir, ¿cómo va a cambiar? ¿Van a Yo creo elecciones? ¿Cuándo? ¿En octubre del 2021 o cuándo sería la elección? no, pues a ver, la elección estaba programada, así ha estado programado siempre, para 2021. Es decir, acuérdate que en 2014 hubo una reforma a la Constitución que ordenó la homologación de los calendarios electorales para que todas las elecciones vayan quedando. Se trata de que solamente haya 2 elecciones durante un sexenio, es decir, las elecciones concurrentes con la elección federal intermedia y las elecciones concurrentes con la presidencial, de forma tal que ya no tengamos elecciones todos los años. Esto se ha ido trabajando poco a poco. Vimos esto explica que hayamos visto dos mini gubernaturas, una en Veracruz y una en Puebla. Recordarás que fueron Yunes, por ejemplo, fue un gobernador de 2 años en Veracruz, llegó en 2016, en 2018 Veracruz fue a las urnas. Por cierto, Yunes trató de continuar, quiso hacer algo como Bonilla, nada más que ahí más rocambolesco, porque puso a su hijo de candidato, y el ciudadano dijo, no, yo no quiero que siga un Yunes, y votaron por Cuitlagua García, y hoy Veracruz lo gobierna Morena. Lo mismo estaba previsto en Baja California. Todo el mundo sabía que en 2019 habría elección, una mini gubernatura de 2 años, y que en 2021 habría ya la posibilidad de elegir un gobernador por 6 años. Eso lo sabía Bonilla desde el principio. Entonces, por eso fue muy importante lo que ayer decidió la Corte. Y para Morena, Luis, yo creo que también es muy importante. Hubiera sido fatal, yo creo, que se sentara este precedente, no solo para Morena, sino para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Corte hubiera decidido lo que no decidió ayer. Siempre hubiera quedado la sombra de que fue López Obrador el que quería que Bonilla se quedara a la mala 5 años en el poder, de que era Morena los que habían maniobrado para esto. Yo creo que unos sectores de Morena querían que Bonilla se quedara. Recordarás las declaraciones de Jacob Polensky justificando y defendiendo a Bonilla. Afortunadamente hubo un cambio de señal, porque también el presidente en algún momento al inicio de esta polémica, como que nunca dejó muy claro si él quería o no quería, fue muy ambiguo en sus primeras declaraciones,
Creo que ya hacia octubre fue mucho más contundente a salir a decir que lo del bodillazo no estaba bien. Y yo creo que la verdad está bien para ellos, yo creo que para Morena está bien que esto no haya ocurrido, y sobre todo para el país hacia el futuro, Luis. El próximo año hay elecciones en 15 estados, elecciones de gobernador, incluido Sonora, y hay elecciones de Congreso local y de presidencias municipales en todo el territorio nacional. Imagínate lo que hubiera sido ir a esas elecciones con la incertidumbre de que cualquier Congreso local puede cambiar las reglas en el momento en el que ellos quieran. Creo que esto de la Corte sienta un precedente muy importante hacia el futuro de la democracia en el país, y sienta un precedente muy importante que las reglas ahí están y las reglas se deben respetar por todos. Yo creo que todos los partidos hoy en día, está demostradísimo, todos los partidos pueden ganar cualquier elección. ¿Quién se hubiera imaginado hace 5 años que Morena iba a ganar todo? O no sé si en algún momento, por ejemplo, alguien hubiera pensado que Morena hubiera podido gobernar Hermosillo, ¿no? Hace 10 años, hubiera sido impensable. Hoy en día todos los partidos saben que pueden ganar en algún momento, pero también deben de tener la conciencia clara de que pueden perder en cualquier momento en la elección. Y eso es lo que ayer la Corte dejó en firme, y me parece que es muy importante también para el partido de Puebla. Yo estoy de acuerdo contigo. Imagínate si la Corte hubiera validado a Bonilla 5 años. Imagínate el escandalazo que se hubiera hecho. Y además todos hubiéramos protestado en decir, a ver, ¿por qué no? Hubiera sembrado ahí la semilla de la incertidumbre, Luis, para que lo mismo ocurriera en cualquier estado, en cualquier momento, y para que cualquier gobernador se hubiera sentido con el poder de ejercer su dominio sobre un Congreso para que le cambiaran las reglas a su favor. Creo que esta decisión aporta certeza, sobre todo, insisto, para lo que viene el próximo año, que va a ser un año electoral súper cargado, ¿no? 15 gobernaturas, maestro, 15 gobernaturas, y es el primer examen de López Obrador, ¿eh? Es el primer examen, no nos queda duda. Claro. Va a haber mucho que analizar. Ya compartí tu artículo también, lo recomiendo mucho leer, la historia de la democracia prácticamente, ¿no? Parafraseando al que hizo Bondenberg, ¿te acuerdas? Que estuvo muy bueno también, es decir, Sí. pero en este caso es de Baja California. Le recomiendo mucho leerlo, lo compartí en Twitter. Mi estimado, como siempre, estamos en contacto y muchas gracias, Ernesto. Abrazo. Muchas gracias, Luis. Saludos y un abrazo cariñoso por ahí. Igualmente a Ernesto O. Núñez, imagínese usted cómo le hubiera ido al presidente si se hubiera concretado una gobernatura de 5 años, que un Congreso hubiera podido hacer lo que quisiera. Bravo por la Corte, sin estridencia, sin campañas negras, sin pataleo, sin histeria para enfrentar los poderes. Bajita, llega a la Corte, corrige la plana y punto. Bienvenida ese tipo de democracia en México, y no el golpismo y todo lo que hemos visto también para socavar al poder o los poderes. Bien por la Corte. Vuelvo con la información a ver de qué se trata este decreto que permite la presencia de Fuerzas Armadas, o que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Es decir, voy a hablar con Gibran Ramírez, Dos Visiones, y María Elena Morera. Es decir, para que usted se quede uno, o que nos ayude a interpretar cuál es el impacto, el alcance. 25 personas por camión, ya a partir de hoy, 25 personas por camión. Voy a hablar con el director de transporte, con especialistas sobre el regreso al grupo. Los grupos vulnerables ayer nos hacían saber, están preocupados por el regreso a la normalidad, bueno, a la nueva normalidad. Cómo cuidarnos, también la ola de incendios en Hermosillo, una sobreviviente del COVID, me aferré a la vida, y más.